Bueno, mi nombre es Edel Rivero, soy el coordinador del espacio de comunicación del Consejo de Iglesias de Cuba. Somos una oficina que trabaja con las comunicaciones y la articulación comunicativa de las iglesias cubanas miembros del Consejo, iglesias, centros ecuménicos y organizaciones afiliadas al Consejo de Iglesias de Cuba. Nos hemos propuesto desde comunicaciones trazar estrategias de comunicación que sean dialógicas, participativas y que tengan también una visión del rescate de los principales valores del ecumenismo cubano. El movimiento ecuménico cubano es deudor de unos principios y valores que están en mucha consonancia y en consecuencia con el proyecto social que vivimos en Cuba hoy. Estoy pensando en importantes figuras del ecumenismo cubano que también han sido figuras de nuestro proceso y han trabajado también por la concreción de un proyecto social que privilegie la justicia social para todos y todas, que no excluya a nadie, donde las personas también sean y vivan una vida digna de acuerdo también a sus principios y a sus diversidades. Desde estos principios realizamos nuestras labores de comunicación, que son labores que tienen que ver también con el fortalecimiento de la incidencia social de las iglesias en Cuba. No solamente iglesias que estén intramuros o iglesias que vivan su fe de una manera cerrada o incluso que la vivan también pensando en principios que nada tienen que ver también con el reino de Dios y su justicia, como lo planteamos desde nuestras interpretaciones de la fe y de la Biblia y de la manera de ser cristiano, sino que sea una fe comunitaria, que sea una fe compartida, que sea una fe que se pueda dialogar, ¿no? Que esté en constante diálogo y en constante también duda, ¿no? Puesta en común, que nos haga siempre repensarnos nuestros principios y nuestros valores. Esa es la comunicación que defendemos desde el Consejo de Iglesias de Cuba y es una comunicación también, por supuesto, que como proceso en sí y no como un producto final está transformándose, dinamizándose, yendo adelante y cuestionándose también sus propios principios y sus propios valores en función de la sociedad que construimos. Esa comunicación tiene una materialización importante en el programa El Evangelio en Marcha, que tiene, si no me equivoco, más de 20 años o 20 años al aire. ¿Cómo valora este espacio para la iglesia y también para el pueblo, creyente o no? Así es, tú lo decías, desde el 4 de abril de 1993 el Evangelio en Marcha sale con frecuencia nacional en Cuba, en el país, y llega a todos los hogares del país, cristianos o no. O sea, es uno de los principios que nos hemos propuesto con el programa, que desde su concepción le hable al pueblo de Cuba, no le hable a cristianos y cristianas, sino a todo el pueblo de Cuba, y que su mensaje, aunque bien parte desde la identidad cristiana y desde la identidad ecuménica, pueda llegar a todos y sirva también para ese pueblo que nos escucha, ese mensaje de fe que cada domingo brindamos. Desde enero del 2021, este programa, que anteriormente tenía una frecuencia mensual, ha tenido una frecuencia semanal, y es un gran logro que tenemos, aumentar la frecuencia y el alcance también del programa hacia nuestros públicos. Las temáticas son variadas, tenemos información, se da información de las iglesias en Cuba, pero también se comparten desde la liturgia cristiana, y cuando hablo de liturgia cristiana me refiero a la manera en que construimos el mensaje, el orden en el que se le da los mensajes que tienen que ver con la palabra o el culto, la manera de hacer iglesia en Cuba, que privilegie contenidos que sean cubanos. Por ejemplo, música cubana, música relacionada con las iglesias y con Dios, que sea de producción nacional, que las personas que intervengan también tengan mensajes contextualizados a nuestra realidad, que sea también acorde a lo que está sucediendo en el momento. O sea, hemos dedicado programas a las situaciones que hubo en Matanzas con la explosión a la base de supertanqueros, hemos dedicado programas a los sucesos del Saratoga. Es estar midiendo la realidad constantemente para acompañar a nuestro pueblo, y desde ahí poner en función a la iglesia, a sus líderes, a los pastores y pastoras de nuestro país, que encuentren en este espacio una casa común para llegar
y compartir su palabra, una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de ánimo y de acompañamiento hacia todos y todas que también lo necesitan. Hemos recibido muestras de mucho cariño hacia el espacio. Muchas veces ni sabemos ni creemos el alcance que se puede tener, pero sí sabemos que la radio como medio es muy rica para poder llegar a todos y a todas. Y desde el interior del país, desde Baracoa, desde el lugar donde menos pensamos, nos llegan reportes de sintonía y de que están escuchando este mensaje. Además de estas frecuencias más habituales, tenemos 2 programas especiales en el año. Un programa por resurrección, o sea, en Semana Santa, que sería también uno de los acontecimientos más importantes de la vida de la cristiandad y de la iglesia en el mundo y particularmente en Cuba, y también un programa de Navidad. Está próximo también el 24 de diciembre. Bueno, tenemos un programa especial de Navidad que sale ese domingo cercano a la fecha de Navidad, y ahí tendríamos 30 minutos completamente hablando de estas temáticas y, como digo, contextualizándolas también a la realidad cubana. ¿Cuáles son? frecuencia? Sí, eso es. ¿Cuáles son las Y la coordenadas? emisora. Las emisoras nacionales y provinciales. Sí, el programa se transmite y se realiza, o sea, su concepción es asesorada a través de los especialistas de CMBF Radio Musical Nacional. Desde aquí, desde esta planta radial, se crea el espacio, se realiza este espacio y sale a nivel nacional a través de todas las emisoras provinciales del país a las 9 de la mañana de todos los domingos. O sea, todos los domingos compartimos nuestro programa. Las frecuencias provinciales también, seguir el programa a través de CMBF en sus frecuencias provinciales que cambiarían. No tengo la claridad de esa frecuencia, pero bueno, todo a través de CMBF sale el programa a las 8 de la mañana y 10 de la noche, con retransmisión en este horario de 10 de la noche para todo el público cubano. ¿Cómo valora usted? Lo mencionaba, pero me gustaría que especificara cómo valora las alianzas que ha establecido el Consejo de Iglesias de Cuba con la radio cubana. Claro. A ver, nosotros no solamente las alianzas con la radio cubana, las alianzas también con los medios de prensa del país ha sido muy importante para impulsar el trabajo que realizamos. Olvidé mencionarlo, pero este espacio en un periodo de muchos años fue concebido y realizado por el periodista José Aurelio Paz. Es un periodista que ha sido muy reconocido a través de su trabajo en el ámbito cultural del país. Fue Premio Nacional de Periodismo José Martí, recientemente fallecido también a causa de la COVID, pero era quien se encargaba también de la realización de este espacio. O sea, hemos llegado y nos hemos hecho acompañar de especialistas y de profesionales también de los medios de prensa del país que acompañan este trabajo de la radio cubana y también desde el Consejo y nuestro deseo de llegar a todos y a todas. Es muy importante hacer estas alianzas y estas articulaciones para poder llevar nuestro trabajo. Somos una oficina pequeña, tenemos un alcance también nacional, pero sin esas articulaciones y sin ese trabajo conjunto entre la radio cubana, sus especialistas, los medios de prensa a nivel nacional, no podríamos llegar, y de lo que se trata precisamente es de ser un pueblo, una nación y una misma sociedad. Eres un hombre joven. ¿Cuál sería tu mensaje para la juventud cubana de cara al nuevo año? Claro, muchos desafíos para la juventud cubana. El desafío de concebirnos como jóvenes dentro de este proyecto social, dentro de esta visión país, y que tenemos mucho que aportar. Yo creo que la juventud en Cuba tiene que reencontrar su justo lugar para desde ese lugar contribuir y permanecer y ser continuidad de esos valores que nos han legado como sociedad y como juventud. Yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? Entender cuál es nuestro justo papel dentro de la sociedad y desde ese lugar aportar y también contribuir a los propósitos que tenemos. Dime el nombre de nuevo. Edel Rivero, coordinador de comunicaciones del Consejo de Iglesias de Cuba.